Debemos glorificar a Dios con lo que somos y con lo que hacemos. Debemos glorificar a Dios con lo que somos y con lo que hacemos. El ser y el hacer deben coincidir. Debe haber coherencia entre el dicho y el hecho. Allá en mi tierra dicen que entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Y algunas veces pasa eso también en nuestro comportamiento, y que a veces somos buenos para hablar, pero malos para hacer. Buenos para pensar, pero malos para expresar lo que pensamos. Entonces esperamos que Dios nos ayude para ser coherentes y que como iglesia hagamos lo que Dios quiere que hagamos, que seamos lo que quiere Dios que seamos. Porque si somos lo que Dios quiere que seamos y hacemos lo que Él quiere que hagamos, entonces el crecimiento lo va a dar Él. Dice la palabra que la iglesia primitiva agradaba a la gente y agradaba a Dios. Y luego el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto lo digo porque para mí no estoy ocupando un puesto nada más. Soy responsable de lo que traigo para compartir. El objetivo primordial conmigo es que seamos conocedores de lo que tenemos que hacer, porque obviamente Dios quiere que seamos buenos creyentes. Hemos estado leyendo un texto bíblico y quiero que lo repitamos, pues hay mucho que hablar al respecto. Tenemos 4 referencias bíblicas que hoy van a relucir en este transcurso. Esperamos que a usted le sirva de edificación el tomar la palabra y verla de la manera como nosotros la tenemos para leerla. El texto principal dice: hermanos míos, cuando se reúnan, todo lo que hagan debe ayudar a los demás, pero háganlo todo de manera correcta y ordenada. Es una versión diferente. La TLA y la Palabra de Dios para Todos tienen bastante similitud en la manera de decir las cosas, y por supuesto también la NTV, que tienen bastante coincidencia en cómo leer el texto. Me gustó bastante acá porque dice: todo lo que hagan debe ayudar a los demás. Todo lo que hagan debe ayudar a los demás. Si lo que hacemos no ayuda a los demás, como iglesia estamos quedando mal. Lo repito, si lo que hacemos no ayuda a los demás, como iglesia estamos quedando mal. Porque la iglesia fue levantada en la tierra para hacer luz, y la luz hace bien a todos. Apenas se va la luz unos segundos en nuestro pueblo y comienzan los gritos por todos lados y a renegar contra quien produce para nosotros el fluido. Tenemos que entender entonces que es tan importante la luz. Y la iglesia es puesta en la tierra como una luz. Y diga conmigo: la luz hace bien a todos. Amén, la luz hace bien a todos. Así que todo lo que hagamos debe ayudar a los demás. Por supuesto, hacerlo todo de manera correcta y ordenada. Somos una iglesia y somos puestos de la tierra como un ejército en orden. Así lo dice la Escritura. Y nuestra iglesia se ha caracterizado por ser una iglesia con una estructura en la que puede atender a su gente desde la más alta jerarquía hasta lo más pequeño, que es con nosotros. El culto que hacemos nosotros, mis hermanos, el culto que hacemos nosotros debe de tomarse en cuenta que es para Dios. Sin embargo, debe glorificar a Dios y también edificar a los creyentes e incrédulos que asisten al templo. Y es una de mis preocupaciones que tenemos como iglesia, que algunas veces ni a nosotros mismos nos gusta el culto. Y ya pensamos que como es para Dios no importa. Yo puedo decir que si es para Dios, debe ser lo mejor. Todo el que asiste y hace y actúa en el culto debe pensar que aquí venimos a hacer las cosas bien, porque nuestro Dios es un Dios de excelencia. Todo lo hizo perfecto al principio y por supuesto nosotros somos su obra perfecta. Somos gente con pensamiento, con sentimiento y con voluntad.
somos inteligentes, sabemos cuándo la guitarra está bien entrenada, aunque no la podamos tocar. ¿O no es así? Aunque no sabemos tocar la guitarra, bien sabemos cuando la guitarra está desentonada. Decimos, sabemos cuando el que canta va por una nota y el que toca va por otra nota. Aunque no podamos hacerlo nosotros, podemos entender ese asunto. ¿No es cierto? Decimos, parece que como que el músico y el cantante no coinciden y lo echamos de ver porque somos inteligentes. Entonces, si somos inteligentes, tendremos que reconocer que el culto es para Dios. Diga conmigo, el culto que hacemos es para Dios. Por lo tanto, debe glorificar a Dios, pero también edificar a los que asisten al culto, ya sean creyentes o sean incrédulos. La diferencia entre el creyente y el incrédulo solamente se puede palpar desde sus actos. No hay más forma de hacerlo, sus actos. ¿Usted cree lo que le digo cuando usted se comporta de acuerdo al consejo recibido? ¿No cree? Usted se comporta diferente. Simple y sencillamente. Hay gente que no atiende el consejo de Dios y no lo sigue y se comporta de una forma diferente al consejo de Dios. Él es un incrédulo. No importa que sea el pastor de la iglesia, no importa que sea un líder en la iglesia, si sus actos no coinciden con el consejo de Dios, está actuando mal y debe ser contado con los no creyentes. ¿Cómo es posible? Es que la información puede llenar la cabeza. Y un día de estos estaba preocupado porque en una de mis oraciones miraba bastante gente, pero los miraba cabezones. Y decía, qué raro eso, ver los cabezones. Y bueno, ¿cómo es posible que los hermanos evangélicos son cabezones? Y parece ridículo, pero el asunto es que algunas veces estamos llenos de información, pero solamente es conocimiento. Y el conocimiento sin aplicación es como el que ara la tierra y nunca la siembra. No va a cosechar de ella. Mis hermanos amados, tendremos que reconocer que el culto que hacemos es para Dios. Diga conmigo, el culto es para Dios. Sin embargo, debe edificar a los que entran al recinto, al salón de reunión. No importa que sea de afuera, y ya explicaré un poquito acá. El pasaje que leímos de entrada hace énfasis sobre todo lo que se realiza en el culto congregacional, hablando de una reunión. Y es por eso que estoy refiriendo eso. Porque el culto, cuando Pablo escribe a los Corintios, tenía problemas, tenía asuntos que desordenaban. Y el desorden, a mí en lo personal, el desorden me estresa, me desespera y algunas veces me dan ganas de salir. No me salgo algunas veces por respeto, porque yo soy cabeza y algunos que me ven que me salgo pueden resultar haciendo lo mismo, diciendo, bueno, pero si el pastor se salió, o provocar que otro hable mal y decir, ¿cómo es posible que se salió? Pero el desorden produce molestia. Y eso pasaba en la iglesia. Pablo está tratando de arreglar algunas cosas en el culto, o sea, en la reunión de los hermanos. Y aquí podemos decir que de acuerdo a ese contexto, era preciso que toda actividad tuviera orden y ayudara a los congregantes, los que eran creyentes y también los que no son creyentes. Porque a la iglesia llegan hermanos que quieren obedecer al Señor, que ya están en el camino haciendo las cosas como Dios los espera, pero también hay gente que llega por primera vez a escuchar, a ver qué cosas les sirven de lo que hacemos. Espero que así sea. Si una iglesia no recibe visitas de personas que no son practicantes de la fe, esa iglesia tiene problemas. Si la iglesia, aunque sea una vez en cuando, llegue a alguien que todavía no ha conocido el camino del evangelio, si una iglesia tiene la presencia o la visita de alguien que todavía no se congrega, esa iglesia tiene esperanza, alguna esperanza. Pero si la iglesia no llega, si a la iglesia no le llega gente que no está caminando en el camino o en la fe, esa iglesia tiene problemas serios. Tendremos que reconocerlo, y no lo digo solo para nosotros, lo digo porque alguien me escucha por allá lejos.
y aquí y allá tendremos nosotros que reconocer que la iglesia debe ser la esperanza de los que estamos adentro y también de los que vienen a ella. Y eso tendremos que reconocer, así que tenemos que ser de bendición para creyentes y no creyentes. Sin embargo, la reunión congregacional es solamente una parte del culto y esta parte me preocupa, porque la reunión solamente es una parte del culto. La reunión no es el culto, sino una parte del culto. Y usted dirá, pero ¿de qué está hablando entonces? El culto en sí, mis hermanos, es la convocatoria para que todos los creyentes puedan expresar juntos gestos de gratitud a Dios, quien les da todo. O sea, nos congregamos para que unidas nuestras voces le digamos al Señor alguna palabrita. Y hay algunos que no se nos ocurre ni una sola palabra para cantarla. Pero cuando llegamos a la casa, alguien canta. Y ese alguien que canta conecta con nuestros sentimientos y nosotros también podemos resultar cantando igual. Entonces, mis hermanos, tendremos que admitir, tendremos que reconocer que si podemos nosotros unir nuestra voz para poder avanzar en la fe unos con otros, eso nos va a ayudar bastante para que nuestro congregarnos, esa convocatoria, sirva de bendición para nosotros y también de honra para el Señor. Aquí tendremos entonces que reconocer que el culto aquí o la congregación reunida solo lo logra para ofrecer gestos de gratitud. Usted ve que el que está cantando cierra los ojos y él figura estar llorando. Él lo está haciendo de manera personal. Pero muchas veces lo que él canta con esa entrega nos toca a nosotros y también somos motivados a hacerlo similar. O no nos impacta cuando alguien está ministrando y sentimos que lo está haciendo conectado con el Señor. Entonces, él y yo tenemos que unirnos en esos gestos, porque son gestos. Él está expresándose por sí mismo, alguien que está tocando los instrumentos se está expresando por sí mismo, y nosotros tenemos que aprovechar ese vínculo y que los gestos del uno y el otro puedan ser expresiones que honren al Señor. Y aquí tendremos que pensar, mis hermanos, que si el culto entonces es una convocatoria para que todos hagamos gestos, expresiones para el Señor de adoración, que lo hagamos en conjunto. Hay cosas que Dios tiene para individuos, pero hay cosas que también las tiene para el conjunto, para todos nosotros. De ahí que pensemos en los dones espirituales, esperando que todos vivamos un permanente culto a Dios, ya que la idea de culto viene de cultivar. La idea de culto viene de cultivar. Cultivar. Y en este caso de cultivar se relaciona con la agricultura, se relaciona con el medio ambiente, pero también se relaciona con la relación que nosotros tenemos con nuestro Creador. Y quisiera pensar en la relación que hay en dos personas que dicen amarse. Hay ciertos gestos de esas personas que dicen amarse que en algún momento van a ser necesarios. No necesito que mi esposa me diga te amo, pero hay gestos con los que ella me expresa amarme. O sea que no necesariamente es escuchar una palabra que me la diga, pero algo que ella haga para hacerme quedar bien, demuestra su gesto, me hace sentir que yo soy importante para ella, o al revés. Quiero decir entonces que ese tipo de relación cultiva y hace que nos sintamos vivos y con la energía necesaria. Cuando el pueblo se reúne para cultivar una relación con Dios, entonces está haciendo culto, está relacionándose con Dios y atrae la presencia de Dios. Una de las palabras que estábamos escuchando en nuestros cantos hoy era atrae mi corazón. Pero no se trata nada más de atrae mi corazón, sino es qué estoy haciendo yo para atraer su corazón, porque Él me amó tanto y se dio por mí. Pero ¿qué estoy haciendo yo para atraer la atención de Dios? Porque sabe usted que Dios es un Dios vivo. Y así como nosotros somos personas que nos gustan los gestos agradables,
también Él necesita de nosotros gestos agradables. Es por tanto, mis hermanos, un requerimiento, y quiero que le ponga atención a esto. Es por tanto un requerimiento de que quienes ofrecen el culto a Dios, lo puede gritar conmigo, vivan en comunión con Dios mientras están fuera del punto de reunión. El culto es sin tiempo. El que estamos en la casa es poco, no tantas veces en la semana. Y alguien dijo hace poco, prácticamente lo dijo hace 8 días, que una iglesia que solo se reúne una vez a la semana dejó de ser iglesia. Estuvo feo eso, pero así lo dijo. Y tenemos que pensar en de qué está tratando. La iglesia no debe reunirse todos los días a lo mejor, pero sí debe estar en continuo culto las 24 horas del día. ¿Qué culto está haciendo la iglesia fuera del templo? Porque no se trata solo de reunirnos a hacer culto todos los días. Se trata de cultivar una relación con Dios las 24 horas, cada minuto de la hora y cada segundo del minuto. De eso se trata. Entonces tendremos que entender que quienes vienen al culto solamente vienen para encenderse juntos, pero que su culto ya estuvo siendo durante la semana en donde quiera que se encontraban. El culto, entonces, no se trata solo de hacer actividades en el edificio. Implica una relación continuada con Dios en cada segundo del tiempo de la existencia, en donde quiera que estemos durante las 24 horas. ¿Dónde pasa más tiempo usted? Algunos me van a decir en el teléfono. Una ocasión me recuerdo que estaba hablando con alguien, una hermana de la iglesia, y yo pasando y haciendo algunas consultas, entré a Facebook y me di cuenta que había una persona conectada bien tarde de la noche, era casi la 1 de la madrugada. Y era una hermana que la apreciamos como hija en la iglesia. Y por la confianza de familia, yo le digo, ¿y qué hace tan tarde en este sitio? Y me pregunta, lo mismo que está haciendo usted. O le cambio la pregunta, me dice, ¿y usted qué está haciendo aquí? Quizás tuvo reprensión porque puede ser que yo estoy a esas horas consultando algo, pero pudiera ser que no coincide la consulta de los dos. La pregunta es, ¿por qué tan tarde en la noche, 1 de la madrugada, y alguien todavía conectado con lo que no tiene que conectarse? ¿Dónde pasamos más tiempo nosotros? Tendremos que reconocer, mis hermanos, que como creyentes somos llamados a tener culto con Dios cada segundo de nuestra existencia. Porque culto viene de cultivar. Estamos cultivando una relación con Dios las 24 horas del día. Hace poco le decía a mi esposa, veníamos en el carro, y yo le decía, yo me siento muy feliz cuando siempre en mi cabeza o hay un versículo de la palabra o hay una canción que tanto me gusta para adorar a Dios. Y ella me dice, depende con qué nos alimentamos. Obviamente tenemos que alimentarnos con esas dos cosas, con la palabra de Dios y con la alabanza para el Señor. Pero a veces uno se mantiene encendido con un cántico en la mente y resulta también expresándolo con palabras. Y no necesita gritarlo, pero hay una canción que se escucha frecuentemente dentro de nosotros o escuchamos una palabra del Señor con frecuencia. Cada creyente, diga conmigo, cada creyente que busca una relación con Dios debe tener siempre en su mente o un texto de la palabra de Dios o una canción que honre al Señor. ¿Qué es lo que más hay en nosotros? ¿Qué pensamientos hay más en nosotros? Debe ser preocupante para cada quien. Y podemos pensar, mis hermanos, que el tener ese tipo de relación es para que cuando nos juntemos surja una hoguera aquí con nosotros. Si unos cuantos leños vienen encendidos y se agrupan, surge una hoguera, o sea, un fuego. Si nunca se juntan, no va a pasar eso. Y hay reuniones que bendicen a la gente y dice, por lo que me iba a perder esta noche, porque hubo un culto glorioso, la presencia del Señor se manifestó.
Pero no fue que se manifestara aquí justamente, sino que el Señor vio que aquellos que vinieron al altar esta vez venían encendidos de sus casas. Y aquí lo que provocaron fue la explosión que produce la presencia de Dios en la vida de cada uno. De eso es que tenemos que tratar, porque si Cristo viene no va a venir justamente cuando estemos aquí en la casa, va a venir en algún momento. Y algunos dicen, yo quisiera que cuando Cristo venga me haya en la casa de Dios. Y yo le digo, va a ser imposible que Dios le conceda el mismo gusto a todos, porque el culto de esta forma no lo hacemos todos en la tierra a la misma hora. Hay gente que hoy hará su servicio 2 horas después de nosotros. Así que tendría que escoger el Señor a qué horas va a venir para llevarse a algunos y concederles ese gusto. Pero sí, estoy muy seguro que si Él viene y me haya haciendo culto, no importa donde yo esté, si mi vida está conectada con Él, yo tengo esperanza de ver aquello por lo cual viví. Así que, mis hermanos, tenemos que admitir que es importante cuando nosotros tenemos la idea de que culto no solo se trata de reunirnos, sino vivir para Dios donde quiera que estamos. Por ejemplo, lo llaman a usted a orar por alguien y usted diga, fíjese que me tengo que meter en ayuno y oración. No debería ser. Usted debería estar listo para orar por alguien tan pronto ese alguien necesita oración. Obviamente habrá momentos en los que tendremos que entrar en un tiempo de ayuno, pero esos son casos aparte. Pero alguien va a decir, no, es que me tengo que preparar primero para poder ir a orar por otro. No debería ser para un cristiano que vive en constante culto delante del Señor. Entre las recomendaciones que Pablo está haciendo, aparte del pasaje que tenemos para hoy, también tenemos otras en Colosenses capítulo número 3, versículo 12 y versículo 17. Y quiero que usted los vea lo que Pablo dice ahí. Quiero que me ayude a leer, por favor. Dice Pablo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Pero vea lo que dice ese versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y luego dice el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de hecho o sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Con este pasaje, mis hermanos, tenemos que asumir que Pablo exhorta a los creyentes a vestirse de virtudes que identifiquen o que se identifiquen con el carácter de Cristo. El creyente tiene que estar vestido de carácter de Cristo donde quiera que se encuentre y despojarse de las formas de vivir que se relacionan con la forma de vivir del mundo. Y es una de las cosas que me ha estado haciendo clic así con frecuencia en una luz anaranjada a mi corazón, y que tenemos que hablar seriamente porque muchos de nosotros tenemos doble cara. De una forma estamos afuera y de otra forma estamos aquí adentro. Como iglesia no conviene hacerlo. Y disculpe que esta palabra suena un poquito ofensiva, pero no puede ser que yo tenga doble personalidad, que allá afuera sea una cosa y aquí adentro sea otra cosa. Tenemos que ser definidos en nuestro carácter. Y Pablo nos invita a que nos vistamos de virtudes que se identifiquen con el carácter de Cristo y despojarnos de las viejas prácticas pecaminosas. Prácticas pecaminosas. En este texto podemos encontrar un contexto. Pablo está haciendo énfasis a la práctica de una vida cristiana disciplinada. Por ejemplo, alguien se alegra cuando ve un envase de Coca-Cola, rica, muy sabrosa es. Y ahora ya no dicen otra palabra, ahí viene la vitamina C. Y algunos están poniéndole tanta virtud porque dice que alguien que quiera ver luego a Dios, que tome la vitamina C. Y ofreciéndose de ese tipo de bebida. Bueno, si hay una vida disciplinada, tiene que entenderse que si hay algo que hace daño al organismo, entonces conscientemente tenemos que disciplinarnos a decir no a lo que daña el organismo.
Y así como algo se puede evitar de lo que daña el organismo, así mismo tenemos que disciplinarnos a evitar lo que daña nuestro ser interior, nuestra vida espiritual. Así que Pablo nos está llamando a que seamos disciplinados en nuestra forma de vivir y que aprendamos a distinguir entre la vida cristiana y la vida mundana. Sé que a algunos no les gusta este mensaje, pero no tengo problema porque no lo estoy haciendo con intención de señalar a alguien. Simplemente lo estoy haciendo porque soy responsable de lo que digo en base al consejo de Dios. Tendremos que hacer diferencia. Tenemos que reconocer que en ese capítulo que leímos, desde el versículo 1 al 11, Pablo está haciendo alusión de que si nosotros hemos nacido con Cristo, tenemos que poner nuestra mirada en las cosas que están arriba y tenemos que deshacernos de todo lo que está aquí en la tierra. Y Pablo nos está llamando a que tomemos la identidad que debemos poseer los creyentes en Cristo al ser escogidos por Dios. Para que siendo escogidos por Dios podamos ser santos. Y siendo santos vamos a ser amados, escogidos, luego santos y luego amados. Mis hermanos amados, el culto debe de verse como la disciplina que nos acerca al objetivo principal de la fe cristiana. Yo no soy creyente por formar parte de una agrupación. Soy creyente porque algún día tengo la esperanza de ver a Dios. Pero para ver a Dios se necesitan por lo menos dos cosas simples. Primero, se necesita, de acuerdo a la carta que se escribió a los hebreos, se necesita paz con todos. Y luego, santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sea que si hay principios que a mí me van a identificar con la vida, que me lleva, después de la escogencia que el Eterno tuvo para conmigo, me lleva a apartarme para Él, entonces eso me lleva a ver mi disciplina y de esa cuenta ser amado por Él. Y entonces yo estoy siendo encaminado a mi destino final, que es estar con el Señor. Pablo instruye a cómo vivir esa nueva vida. Y eso es lo que está viéndose en el pasaje que tenemos ahí. Muchos de los creyentes tenían prácticas que denigraban la imagen del cristianismo. Y las tales deberían ser evitadas de toda persona que decía ser discípulo de Cristo. O sea, dirá usted, solo en este tiempo hay problemas que la iglesia ha perdido la identidad. No. En los tiempos antiguos, de hecho, las cartas de Pablo a la iglesia se ofrecen a causa de que habían desórdenes en la iglesia. Y era necesario corregirlos. Cosas que ni siquiera las podemos mencionar acá. Cosas que nos asustaríamos si podemos leer una tras otra de las cosas que habían en la iglesia que se registra en el libro de los Hechos. Hay cosas que no se practican entre nosotros. Dan pena mencionarlas tan solamente, no digamos practicarlas. Y la iglesia había caído en una situación penosa, que la imagen del cristianismo estaba siendo manchada. Entonces la necesidad de decirles, hermanos, por el amor de Dios, necesitamos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Evitar toda práctica que no sea correcta. Así que aplicando el texto a nuestro contexto, tendremos que asumir, mis hermanos, que en la actualidad tenemos algo parecido. Las personas asisten a una iglesia y sin embargo tienen costumbres que denigran la imagen de la iglesia. No digamos la imagen del cristianismo en general. Algunos asisten al culto congregacional, pero fuera del culto su apariencia es similar a de la gente que vive en el mundo sin ningún temor. Y no me estoy refiriendo solamente a la ropa, porque algunos luego le tiramos a la ropa. La ropa es una parte, es una forma nada más, pero hay cosas que nosotros practicamos. Algunos nos sentimos más identificados con las prácticas de los muchachos en el trabajo y nos da un poquito de pena cuando nos toca testificar de Cristo. Y a veces no hablamos de Cristo o no hacemos las cosas que hacen en la iglesia para no ser delatados por aquellos como gente fanática y religiosa. Y preferimos estar en el anonimato.
Eso tiene que cuidarse el cristiano. Es un énfasis aquí en el pasaje y es un imperativo. Lo que dice, todo lo que hacéis, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, que eso implica, busquen honrar al Señor con todo lo que hacen. Busquen honrar al Señor con todo lo que hacen. Simple y sencillo. Cada práctica cotidiana debe de buscar honrar al Señor, porque yo ya soy cristiano. Fui escogido por Él, fui apartado para Él y debo de ser amado por Él, pero para ello tengo que resistirme a las tentaciones y mis relaciones cotidianas. De manera, mis hermanos, que como iglesia debo de reflejar que mi comportamiento difiere del comportamiento de los demás. ¿Qué conversamos? ¿En qué reuniones participamos? ¿Qué prácticas tenemos como hermanos? Cuando estamos en el culto, pues es fácil. Aquí venimos y tomamos un instrumento y cantamos. Pero ¿qué hacemos cuando estamos fuera del edificio? Cuando nos congregamos, donde nos congregamos en nuestro trabajo, ¿qué hacemos ahí? ¿De qué pláticas, de qué conversaciones participamos? ¿De qué se alimentan nuestros sentidos estando fuera de la casa de oración? ¿Sabe usted que los ojos, los oídos y el gusto se constituyen en ventanas del alma? Entonces, ¿con qué se alimenta sus ojos? ¿Con qué se alimenta sus oídos? Mientras tanto está fuera del edificio. ¿Qué es lo que más ve usted? ¿Qué es lo que más escucha? Yo puedo decirle que haciéndome cerca de usted y viendo lo que usted ve y oyendo lo que usted oye, me atrevo a decirle y señalarle cuál es su forma de vivir. Eso no está en mí, por cierto. No me llamó Dios para ser juez de nadie. Solamente me llamó el Señor para ser pregonero de este mensaje y que cada quien tome su conclusión al final. Así que, mis hermanos amados, todos los creyentes, diga conmigo, todos los creyentes deben de tener un comportamiento que refleje que el Espíritu de Dios modela su vida. El Espíritu de Dios modelando en la vida del creyente. Todos. No puedo hablar, no puedo testificar, pero la gente dice, ese no se mete ni con las hormigas. A veces que por no echarles agua caliente, les dice, muchachas, váyanse para allá. Váyanse por allá, por favor. Váyanse. Y fuimos a una reunión que las hermanas de la iglesia estaban pensando que las hormiguitas eran sus amigas y comenzaron a dejarles caer comida mientras comían. Al rato tuvieron que abandonar el sitio. O sea que ellas ni siquiera con las hormiguitas se querían meter. Mejor les dieron comida y abandonaron el sitio donde ellas estaban comiendo para que comieran las hormiguitas. O sea, ¿qué clase de creyentes somos, no? Que hasta no peleamos con las hormiguitas. Mis hermanos amados, espero que me estén entendiendo el mensaje. ¿Qué dice la gente de nosotros? Y eso es lo que tendremos que reconocer, que el comportamiento, entonces, diga conmigo, el comportamiento es un recurso para dar un mensaje a aquella gente que nos ve, que Cristo impera y gobierna nuestro corazón. El comportamiento, entonces, es un recurso para que otros vean quién es el que gobierna mi vida. Y eso usted lo puede hacer sin mayores palabras. Así que tendremos que reconocer, los cristianos tenemos un alto privilegio, mis hermanos, pero a la vez una gran responsabilidad. Diga conmigo, alto privilegio. Escogidos por Dios, santificados por Él y amados por Él. ¿Acaso no es un gran privilegio? Elegidos por Él, santificados por Él y luego amados por Él. ¿Cuántos creen que el Señor nos ama mucho? Puede levantar su mano todos los que confiesan que Cristo nos ama mucho. ¿Cuántos creen que somos santificados para Él? ¿Cuántos creen que somos elegidos por Él? Eso, diga conmigo, es un alto privilegio. Que entre las multitudes Él haya dicho, ven, 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 y aquí estoy. Es un privilegio. Hay mucha gente que no ha atendido ese privilegio. Hay mucha gente que hace caso omiso. Estábamos predicando o estamos predicando en cualquier lado y alguien pasa y nos dice cosas que no tendría que decirnos. Porque ellos no están en la misma luz que nosotros estamos.
Pero nosotros hablamos del privilegio que tenemos. Un alto privilegio. Algunos todavía no han tenido esa bendición, esa oportunidad. Y Dios nos llamó a nosotros para que les enseñemos el privilegio que tenemos nosotros. Aquí es donde se constituye en una responsabilidad. Mi privilegio se constituye en una oportunidad para que otros también a través de mi privilegio conozcan al Señor que a mí me lo eligió, que me santificó y que me ama. Ese es un privilegio y a la vez una responsabilidad. Por un lado, mis hermanos amados, somos privilegiados por Dios al ser parte de un pueblo escogido por Él. Así que no debería haber ninguna algarroba del diablo que nos llame la atención como para opacar nuestra mirada y no ver el privilegio que tenemos. A veces una cosa muy insignificante nos hace botar la vista y dejar de ver el privilegio que tenemos. Una cosa sencilla nos bota muchas veces. Y algunos decían que mucho cuesta ser cristiano. No, el caso es que no hemos valorado el privilegio que tenemos. Eso es el asunto. No hemos valorado el privilegio que tenemos. Pero cuando aprendamos a valorar el privilegio que tenemos, entonces vamos a hacer a un lado todas aquellas algarrobas, todo aquello que pone nuestra vida en peligro y todo aquel que viene a afectar nuestra vida con Dios. Entonces vamos a empezar a decir, no, eso me va a dañar, por lo tanto debo de abandonar este sitio o una práctica. Así que tenemos que entender, aparte de eso, es una responsabilidad porque tendremos que ayudar a otros para que también reciban el privilegio que nosotros tenemos. Y eso significa, diga conmigo, modelar un estilo de vida con características que la gente se dé cuenta que somos diferentes. Modelar un carácter diferente. ¿Nos cuesta? Sí. A mí me cuesta modelar las características de Cristo en mí. Lo confieso, me cuesta modelar eso. Hay momentitos que siento que me es difícil lograrlo, pero luego me doy cuenta que hay un privilegio que yo tengo y por lo tanto el privilegio me llama a buscar cómo seguir viviendo la vida que Dios quiere que viva. Y aunque con esto tenga que suspirar y tenga que llorar y que tenga que abandonar ciertas prácticas que me apetecen. Así que mis hermanos amados, mucha gente está urgida de entender la importancia del Evangelio de Jesucristo. Repito esto, mucha gente está urgida de entender la importancia del Evangelio de Jesucristo. Amén. Y diga conmigo, es un privilegio para nosotros. Quiero que lo grite conmigo, por favor. Es un privilegio para nosotros poder servir en ese papel orientador para que la gente vea que es fácil ser evangélico. Si lo puede usted, lo puedo hacer yo. Qué difícil hay que usted haga lo que yo estoy haciendo. Si alguien se pudo apartar de una práctica, lo podemos lograr todos. Es un privilegio para nosotros, amados hermanos. Es un privilegio poder decirle a la gente, véanme a mí. Vean lo que yo ya logré. Pero usted dirá, pero cuesta ponerse uno como ejemplo. Sí, cuesta porque muchas veces nuestras prácticas delatan quién impera en nuestra vida. Y a veces mejor preferimos estar callados porque dice me van a descubrir. Así que supongamos que alguien que nos ve mal parados en nuestras prácticas y costumbres diarias, nos ve con malos comportamientos y sabe que vamos a las reuniones de la iglesia y sabe que hasta tomamos el púlpito, tomamos el altar. La pregunta es, ¿cómo podrá ser edificada una persona si cuando viene acá me ve a mí que yo estaba mal parado en alguna escuadra por ahí? Me doy a entender. Yo estaba mal parado, no estoy hablando de mi cuerpo físico, yo estaba haciendo algo malo, pues. Estaba haciendo algo que no va para los creyentes. Y de repente viene al templo y dice, bueno, y ese no era aquel que estaba allá. La pregunta es, ¿qué va a pensar y qué va a sentir esa persona? ¿Va a ser edificada esa persona cuando al venir acá
ve que quien está dirigiendo la alabanza era el mismo que estaba escuadrado allá afuera. No importa si es el pastor, mis hermanos, porque esta palabra no crea que viene solamente para el que cantó hace un momento, viene para todos aquellos que hacemos uso de este lugar, hablándose de la casa, no solamente del altar. Se cree que a esta casa vienen los santos, ¿o no es así? Levanten la mano los santos. Levanten la mano los santos. ¿Y por qué tienen miedo? Levanten la mano los santos. Santo es todo aquel que ha sido apartado por Dios para Él. ¿Cuántos han sido apartados por Dios para Él? Ahí está diferente la cosa, es que no me habían entendido. Aquí se reúnen los santos y es un privilegio. Así que diga conmigo, tenemos que ponerle atención a qué hacemos allá afuera, para que si viene alguien al salón donde se juntan los santos, que cuando venga alguien que no es santo, sienta la necesidad de verme a mí y diga, no hombre, así como él quiero ser yo. Si él puede estar parado ahí, yo también lo puedo lograr. Es un privilegio, por cierto, pero ahí sí tenemos que equilibrarnos en nuestra vida. La pregunta es, si estamos haciendo algo incoherente, ¿honramos a Cristo con lo que estamos haciendo? La respuesta es no, no lo estamos honrando. Si lo que hacemos afuera es incoherente con lo que hacemos aquí adentro, la gente se confunde. Y para eso no tenemos que prestarlo nosotros. Tenemos que ser realistas en este asunto. Para los creyentes genuinos hay una promesa de bendición. Diga conmigo, una promesa de bendición. ¿Para quién es la promesa de bendición? Para los creyentes genuinos. ¿Qué es un creyente genuino? Voy a preguntarle a uno que trabaja en mecánica. Cuando hablamos de un repuesto genuino, ¿qué estamos diciendo? Original. Un repuesto genuino. ¿Y cuántos creen que nosotros podemos ser creyentes originales? Así como el perico, que donde quiera es verde. Amén, mis hermanos. ¿Han oído ese texto, verdad? El que es perico, donde quiera es verde. ¿Han oído ese texto, verdad? Bueno, dicen, algunos lo han oído. ¿En qué palabra está? Bueno, la palabra de algunos fue que se le ocurrió decirlo. Significa ser igual donde quiera. Hermanos amados, si somos genuinos, tenemos esperanza de bendición. Amén, yo alabo al Señor por eso. Sin embargo, esa palabra no es para todos los que asisten al recinto llamándose cristianos. Esa palabra implica tener derecho a la bendición cuando yo soy coherente entre lo que digo y lo que soy. ¿Sos cristiano vos? Sí, soy cristiano. Bueno, se te nota. Muy bien, gloria a Dios por eso. ¿A qué iglesia vas? A la iglesia tal. Pero no soy santo porque voy a la iglesia, soy santo porque Cristo vive en mí. Amén. Soy santo porque Él está donde quiera que yo estoy. Y vivir en el temor de Dios significa estar pendiente que Dios me está viendo en cualquier lugar donde estoy. No porque me vea el pastor. Algunos apagan el radio cuando el pastor va entrando al patio de la casa porque ya les escuchó la música que no tendrían que escuchar. Dele más volumen. El pastor no tiene nada que ver con eso. El pastor no le puede decir nada más que le diga, hermano, por favor, sea cristiano. Pero si el pastor es sabio, no se lo va a decir tampoco. Porque es su vida, mi hermano, y haga con su vida lo que usted quiera. No hay problema, pero si somos cristianos, tenemos que decirles que yo soy lo que soy porque Cristo vive en mi corazón. No por temor a que el pastor me vea, sino por temor a que aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por mí, murió por mis pecados. ¿Cómo es posible que yo viva en pecado si Él ya murió por mis pecados? Es ahí donde tiene que haber coherencia. El que anda en la miel, algo se le pega. Ese no es un texto bíblico. Tampoco el que es perico donde quieres verde, tampoco es un texto bíblico. Pero así como uno no es tampoco sin embargo la verdad es, yo trabajé con miel y apenas uno entra al apiario y ya está uno untado por todos lados. Dulce por todos lados, por supuesto con la miel. Así que a quien más estemos pegados nosotros, eso se reflejará en nuestro comportamiento. Con quien más estemos pegados, nos va a modelar para nuestro comportamiento. Diga entonces, por favor, nuestras obras
delatan qué fuerza predomina en nuestro corazón y por ende dan forma a nuestro comportamiento. No tenemos necesidad de ser profetas para decirle: usted está mal, mi hermana, o está mal, mi hermano. No, su comportamiento lo delata. La forma de actuar suya, la forma de hablar de usted, lo que escucha en su radio, lo que ve en su televisión, lo que ve en su teléfono, eso implica saber perfectamente bien quién gobierna su vida. Si usted ve cosas vergonzosas y penosas, ve cosas que no debe ver, entonces el diablo gobierna su vida. Tiene que apartarse de eso. Tenemos que apartarnos de eso. ¿Quién es el que más impera en nuestro corazón? ¿Qué es lo que más vemos nosotros en nuestro diario? Algunos compran ese papel cuando lo compran para leer noticias y luego se van a las páginas del fondo, porque ahí ven información importante que les interesa. Yo dejé de comprar esa basura porque al fin de cuentas me empezó a dar problemas. Algunos me criticaban cuando yo compraba esa cosa. Entonces dije: mejor no. Porque hay algunos que están interesados en ver lo que no les edifica. Así que, mis hermanos, grábese esto: nuestras obras delatan qué fuerza predomina en nuestro corazón y por ende lo que da forma a nuestro comportamiento. De ahí que tenemos que entender que nuestras prioridades serán de acuerdo con el impulso de quien domina nuestro corazón. ¿Qué cosa impulsa o qué cosas nos hacen más? Los jóvenes se quejan de una cosa y de otra. Yo tendría que decir: empiece a analizar qué es lo que impulsa esa práctica que usted mismo después se siente incómodo. Si se siente incómodo por lo que hizo, significa que lo que usted está haciendo es malo. Por lo tanto, debe entender que lo que le reprende en su corazón es para que se aparte de eso. Ninguna cosa buena que hagamos nos reprende el corazón, pero alguna cosa mala que hacemos en cualquier momento y en cualquier lugar nos sentimos mal de nuestro comportamiento. Y algunos dicen: me tengo que reconciliar. Si usted le ha tocado hacerlo muchas veces es porque su impulso está siendo dirigido por alguien que lo empuja a hacer el mal. Hermanos en el Señor, yo sé que esto duele decirlo. A mí no me gustaría decirlo, pero necesitamos ser la iglesia del Señor. Necesitamos ser la iglesia que Él viene a levantar. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro, influenciado por el Espíritu de Dios, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús y le dijo: bendito seas, Pedro, porque no sabes esto por propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Y Jesús le replicó diciendo: sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruir mi iglesia. Y en esta traducción está un poquito peligroso poderlo interpretar, porque tendríamos que asumir que lo que dicen los demás en cuanto a esa afirmación es cierto. Pero aquí estamos pensando lo importante que Jesús estableció. Pedro, dijiste lo que tenías que haber dicho. Por lo tanto, te constituiré como una piedra viva en la construcción del edificio que es mi iglesia. Y mi iglesia será tan sólida con piedras como tú, que ni siquiera el infierno podrá destruir a la iglesia. Espero que hayamos entendido lo que dije ahorita. Mis hermanos amados, tenemos que reconsiderar esto después de la declaración segura de Pedro en cuanto a la identidad y naturaleza de Jesús. Se desborda una serie de bendiciones sobre Pedro cuando le dice: bendito seas, Pedro, dijiste lo correcto. Yo también te voy a cambiar nombre, ya no serás Simón, ahora serás llamado Pedro. Y sobre personas con carácter como el que tú tienes, a manera de roca y a manera de piedra, yo voy a edificar mi iglesia. La confesión de Pedro sería el instrumento para establecer las bases del establecimiento de la iglesia sobre la tierra. Paulatinamente Pedro se fue formando en su carácter, y ustedes conocen a Pedro a través de la Biblia. Pero se fue formando en su carácter. Un temple que el Señor amó, que fue más tarde ocupó a Pedro con ese carácter que tenía para sostener una verdad que otros tenían miedo a sostener. Pedro enseguida, con ese carácter firme y sin titubeo, dijo: señores, hermanos, ustedes son responsables de la muerte de nuestro Señor.
Y ellos se sintieron atemorizados por lo que les estaba diciendo, porque palabras con fuego salían de su boca. Y entonces esas palabras firmes de Pedro, de decir, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sirvió para que más tarde ese mismo Pedro defendiera la causa de ese que había dado su vida por la iglesia. Un pensamiento rígido. Y más tarde Pedro provoca que mucha gente se convierta al Evangelio, gracias al carácter que Cristo había implantado en él, por esa seriedad con la que él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos amados, necesitamos tener gente que, a pesar de sus debilidades, puedan resolver, defender la causa de Cristo. Aunque hay varios puntos de vista en cuanto a eso, pues no me quiero entretener en eso de qué significa la palabra piedra y sobre qué es lo que implica eso. A mí me llama la atención pensar en que Pedro, a pesar de cualquier cosa, figuró para ser una de las personas clave entre los primitivos cristianos. Sirvió el carácter de él. Más tarde se ve como un líder en Jerusalén, un predicador del Evangelio. A veces también a los gentiles. La convicción de Pedro, hermanos amados, la convicción de Pedro, a mí me encantó cuando estaba pensando en esto. La convicción que Pedro tenía para decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego la sentencia de Cristo cuando le dijo, bienaventurado eres, bendito seas Pedro, porque eso te lo reveló mi Padre. Y sobre ti dejaré caer una bendición que lo hablaremos enseguida. Y eso me llamó la atención porque la declaración de Pedro se constituye entonces como el prototipo de todas aquellas personas que durante toda la historia han sido tan fuertes en el camino del Evangelio, inamovibles en su fe. Hay gente que da su vida por causa del testimonio del Evangelio. Y para eso se necesita rigidez espiritual. No crea que cualquier aguacate va a aguantar a morir por la causa de Cristo. No lo va a hacer. Pero hay gente que se atreve a dar su vida por causa de Cristo. ¿Y cuántos alaban al Señor porque hay gente en la tierra que se atreve a dar su vida por el testimonio de Jesucristo? Entonces ese Pedro se constituye entonces en el prototipo o en el modelo, o en el ejemplo o en la persona que diría, así como vos, van a haber muchos en la historia que van a ser como piedras, como rocas, que aunque pase lo que pase, van a provocar que la iglesia prevalezca. Así que alaben al Señor todos aquellos que tienen una historia y que en esta casa puede decir, soy miembro de la iglesia hace muchos años. Si usted es miembro de la iglesia hace muchos años, si eso no te ha corrido, es porque seguramente usted tiene un carácter en el cual Cristo ha trabajado y usted se ha atrevido a sostener que somos el pueblo de Dios por encima de cualquier cosa. Gente va y gente viene y nosotros aquí estamos de pie para la gloria del Señor. Gente que le hemos dado consistencia con la ayuda de Cristo a la iglesia en este lugar. Así que mis hermanos, personas que impulsadas por el Espíritu Santo se han constituido en bases fundamentales para hacer la iglesia del Señor durante toda la historia del cristianismo. Vea lo que dijo Pedro entonces. Pedro dijo, léalo conmigo por favor. Vosotros también, como que dice Pedro, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa. Y luego que dice la parte final, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Cuántos hay aquí que creen en el Señor? Diga conmigo, los que creen en él no serán avergonzados. Los que creen en él no serán avergonzados. Los que creen en él no serán avergonzados. Y los que creen en él se van a mantener en pie diciendo, soy cristiano y ¿qué? Amén, y qué bendición. No es lo que usted pudiera imaginar que pueda decir otro, no te metas conmigo, no soy cristiano. Y qué bendición poderlo ser, porque soy para la gloria de mi Señor. El que creyere en él no será avergonzado.
Hermanos amados, es preciso afirmar que la piedra principal en donde es edificada la iglesia, por supuesto, es Cristo. Él mismo es. Sin embargo, diga conmigo, por favor, cada creyente convencido de su fe y que confiesa a Jesús como lo debe confesar, es edificado sobre la principal piedra, Jesucristo mismo. ¿En quién estamos cimentados nosotros? ¿En quién estamos cimentados nosotros? ¿En quién estamos cimentados nosotros? Entonces diga conmigo, si prevalece la iglesia hasta hoy, es porque hay gente en esta iglesia que está cimentada en Cristo, y todo aquel que está parado en la roca firme que es Cristo, como una piedra viva, hace que prevalezca la iglesia para la gloria del Señor, y de esa cuenta la iglesia sigue de pie. Así que somos benditos por el Señor. Esto Pablo lo recomendó a los hermanos de Éfeso cuando les dijo: fundamentes en la doctrina de los apóstoles, teniendo a Jesucristo como la piedra principal. Él es la piedra principal, pero ustedes, como dijo Pedro, son como rocas vivas edificando ese edificio. Así que, mis hermanos amados, que debamos glorificar a Dios con lo que somos y hacemos. Se trata de seguir construyendo la historia de la iglesia con gente cimentada en su fe. Amén. Con gente cimentada en su fe, gente bendita, bendecida y para bendición. Se trata de ser gente que se atreva a confesar lo que tiene certeza interna y no solamente información tradicional que le metieron en la cabeza. Mientras que podríamos ver a los niños estar aquí, alguien dijo: ahí están los evangelistas, los pastores, los diáconos, ahí hay alguien. Pero no solamente va a surgir así como arte de magia, que ellos sean lo que dijimos que tienen que ser, y representa un trabajo en nosotros de discipularlos para que ellos aprendan quién es Cristo, y que también tomen su decisión personal, le acepten como tal y le imiten en su manera de vivir. Y entonces ellos serán también personas que, como piedras vivas, seguirán sirviendo para edificar la iglesia. Así que vea esto, qué interesante, que debamos glorificar a Dios con lo que somos y hacemos. Se trata entonces de ¿qué? De seguir construyendo la historia de la iglesia con gente cimentada en su fe, que se atreva a confesar lo que tiene certeza interna y no solamente información que le metieron en su cabeza. Por eso les ponía la figura que estaba viendo gente cabezona, pero sin fundamento. Necesitamos tener cabeza normal, pero buen fundamento. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Necesitamos que Dios haga en nosotros lo que tiene que hacer. Y para cerrar, ¿quiénes son los responsables de la iglesia, o que de la iglesia se mantenga en la efervescencia correcta delante de Dios en este tiempo? ¿Quiénes son los responsables? Ponga su mano en su corazoncito y diga: nosotros. Nosotros. Porque Pedro ya se murió y él está esperando su momento de la resurrección. Los otros hermanos de la historia también ya se murieron y están esperando su galardón. Ahora diga conmigo: nosotros somos responsables ahora de seguir construyendo la historia con nuestra perseverancia. Aunque es Cristo quien edifica su iglesia, necesita gente que, como Pedro, sea inspirada por Dios para convertirse en gente que hace todo para honrar a Dios, y que su convicción firme se constituye en gente fundamental para la edificación de la iglesia. Quienes somos ahora los privilegiados de levantar el estandarte de la fe, somos nosotros. Amén. Que se vayan todos menos yo. Amén. Y no lo digo porque los que se quieran ir, no, ojalá no se vaya ninguno, es lo que quisiera decirles, pero mi convicción debe ser tal que mis ojos deben estar solamente puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y que lo demás venga sobrando. ¿Me va a servir estar acompañado? Sí. ¿Necesito gente para estar sintiéndome bien? Sí. Pero mis ojos deben ser puestos en el Señor. Así que, mis hermanos amados, no se trata de ser solo observadores de las cosas de Dios. No se trata solo de ser simpatizantes y asistentes de una congregación.
No se trata de ser herederos de una tradición evangélica. Se trata de ser personas con una relación directa con Jesús, para tener una vida con revelación e interpretación correcta para la vida con Dios, sirviendo para edificación y en bendición para nuestra amada iglesia, a la que seguramente ustedes aman mucho y Jesús la ama mucho más. Si nosotros hacemos las cosas como Él quiere y le honramos en lo que necesitamos honrarle, entonces veremos puertas abiertas, cielos abiertos, y las cosas vendrán para gran bendición de nosotros. Diga conmigo: necesitamos ser una iglesia que esté convencida de su fe. Necesitamos ser una iglesia que esté convencida de su fe. Otra vez, necesitamos ser una iglesia que esté convencida de su fe. Gente inamovible, que como rocas podamos servir para edificar la casa del Señor, donde su Espíritu venga y haga cosas gloriosas entre nosotros. Si eso logramos, lo hemos hecho bien. Es mi deseo y mi oración que las cosas las hagamos bien y entonces sirvamos de bendición para otras gentes, con nuestra convicción firme de que somos el pueblo del Señor. Un pueblo levantado en este tiempo para seguir sosteniendo lo que tenemos que sostener, siendo una iglesia de bendición con lo que somos y también con lo que hacemos. Padre, te doy gracias.